Ahí, perfecto. ¿Sí? Ya Vale, está. muy bien. Ok. Bueno, gente, hoy estoy con una súper invitada, una estrella del cine español. Ella es actriz, ha hecho más de 200 películas, 43 series. Entre ellas, protagonizó El Matador con Antonio Banderas de Almodóvar, El que es Salvaje junto a Mickey Rourke y Jóvenes Brujas, junto a un gran elenco y entre muchísimos otros proyectos. Y ahora está con un trabajo maravilloso que es La Familia del Cine, que busca orientar y unir una red mundial de actores, actrices, directores y todos los que trabajan en la industria del cine. Y también ella fue la primera española en ser parte de la Academia de Cine de Hollywood. Bienvenida, Asunta. ¿Cómo estás tú? Hola, hola Mike, un gusto estar contigo, un gusto conectarme con esta tierra que no conozco y que me gustaría tanto llegar. O sea que estupendo, estupendo. Muchísimas gracias Mike por invitarme. Bueno, el nombre ya ayuda un poco, ¿no? Ya que Asunta es Asunción en catalán, ¿no? Sí, estoy entre Eh, el cielo y la tierra, eso es lo que quiere decir. No se sabe muy bien dónde estoy. Es por, el- exacto. es, es por eso que Asunta, siempre lo nunca, de internacional, ¿no? Porque estoy siempre en todas partes y esa ha sido siempre mi vocación, conocer a gente, ver países. Dime, dime, Mike, perdona. sí, sí. Eh, ya hiciste mucho trabajo en Argentina, pero en Paraguay nunca viniste, ¿no? Nunca. Es que, claro, según tengo entendido por un buen amigo, Domenico Natella, que es quien ha propiciado ¿no? Entre esta entrevista, tenéis una cinematografía muy incipiente, ¿no? Pero que es realmente interesante, porque para mí siempre los sitios que son nuevos es la oportunidad para hacerlo mejor, ya que tienes toda la experiencia de toda Europa y de todos muchos sitios, también como Argentina, etcétera, en la cual pues puedes copiar lo mejor y tirar a la basura lo peor. ¿No te parece, Mike? Que es un gran momento para Paraguay. Me parece fantástico. También agradezco a Domenico Natella, que me hizo el contacto y que también es parte de la familia del cine. Uh -huh. Sí, siempre comento acá que yo soy brasileño, pero hace 30 años vivo en Paraguay, que las telenovelas brasileñas consiguieron un alto nivel porque el cine brasileño fracasó, pero se fueron muchos profesionales europeos y que al fracasar el proyecto, que era una Hollywood brasileña, quedaron muchísima gente ya con casal, con familia y empezaron a trabajar en novela y publicidad y consiguieron potencializar, ¿no? Estas Sí, cosas siempre suman. sí, además, Eh, bueno, Brasil tuvo una época de oro, ¿verdad? Del cine, porque realmente había todo el apoyo institucional para que esto pasara. Lo que pasa que, bueno, yo creo que es un ejemplo claro de lo que no puede pasar en Paraguay. Es decir, que tiene que haber realmente pues una conjunción también de dinero privado para que no dependamos tanto de las instituciones. ¿No te parece, Mike? Me parece, y creo que sí, acá en Paraguay está todo muy nuevo, un cine de altísima calidad, que está ganando premios, está representando bien Sí, Sudamérica. Creo que Domenico te ha hecho llegar algunas películas, ¿no? sí. Algunos materiales paraguayos. Sí, sí, que voy a Y ahora, ojalá, ojalá podamos también entrevistar desde aquí. Cada día hacemos unos directos y vamos a ver si podemos, porque hemos entrevistado gente de Ecuador, de Costa Rica, entonces pues yo creo que entrevistas como la tuya nos sirven a eso, nos sirven a unir, a conocer y a entender que entre todos tenemos que hacer nuestro cine. exacto. Y bueno, quisiera empezar a hablar de Familia de Cine que haces junto a tu marido, ¿no? Scott Cleveland, que yo solo mirar es muy, muy interesante. Eh, Acá tenemos muchos actores y mucha gente que está empezando y hablar mucho de la transición del teatro al cine, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Quiero que Sí. me hables un poco del proyecto Familia de Cine, que va a ser muy bueno también conectar con gente acá paraguayos, ¿no? Pues sí, es muy interesante. Bueno, yo tengo artículos hechos, conferencias, libros sobre el tema, porque me parece siempre, pues que, sabes,
Hace 20 años yo hice una especialidad pionera que era interpretación cinematográfica. Me parecía en mi carrera, en todos estos años que he estado delante de las cámaras, que realmente las escuelas no preparaban bien a los actores para todo ese otro trabajo, que tienes que trabajar diferentes técnicas y es un medio completamente distinto, ni mejor ni peor, pero diferente. Entonces, yo creé un curso universitario que fue, digamos, referencia en España, que era interpretación cinematográfica. Entonces estuvimos pues durante 5 años haciendo este título de posgrado universitario y ahí pues aparte de pasárnoslo muy bien, pues hicimos realmente hicimos un antes y un después, en el sentido de que bueno, se nos llamó también para que las escuelas de teatro pues pudieran instaurar esa nueva asignatura que era el cine, ¿no? Aún estamos en ello, estamos peleando para que esa especialidad, después de todavía 20 años, no lo hemos conseguido en España, pero bueno, sí que, digamos, la hemos difundido en todo el mundo desde el año 2007, yendo a Argentina, a, a todo, vamos, a muchísimas ciudades de Argentina, a través del INCA, fuimos de la manita, y a Córdoba, Yucatán, ahí digo Tucumán, en fin, a muchas otras también cinematografías, porque nos interesaba difundir la especialidad en interpretación cinematográfica. Es decir, este paso del teatro al cine es complicado, son dos medios distintos y hay que hacerlo bien, hay que saberse ver. Ahora todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Y podemos emitir muchos mensajes y nunca ha sido tan fácil el poder comunicarnos a través de la imagen, pero como estamos haciendo ahora. Pero sí es cierto que, hombre, se puede hacer mejor y se debe hacer siempre inspirar a que otros pues lo hagamos todos mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que también estamos haciendo ahora a través de nuestros cursos online y es un poco la idea de que realmente ya no es tanto interpretar, sino que es realmente comunicar, comunicar como ahora también en la pantalla nos está diciendo. Como actores tenemos que entender muy bien eso, porque esa es la gran diferencia de los youtubers y de los actores, ¿no? Que nos gusta comunicar, nos tiene que gustar comunicar en cámara y que tenemos que saberlo hacer como profesionales, es decir, entendiendo perfectamente cómo algo funciona mejor y por qué. Aparte de la cuestión técnica, que yo quiero tocar algunas cosas, también es importante hacer un esfuerzo, como usted dijo, para conseguir leyes, garantías, apoyos, ¿no? Como hay en otros países que como la entidad privada, las empresas privadas colocan y tienen un beneficio con impuesto. Acá también se está tratando, como hay en Argentina, en otros países donde facilita. Acá, por ejemplo, yo suelo entrevistar muchísima gente acá y de repente, acá, por ejemplo, tenemos un problema que muchas de las películas que pasan, ¿no? Muchos materiales son extranjeros, porque es más fácil comprar un enlatado que invertir en un Sí. proyecto, ¿no? Local con artistas. Y es una pelea de toda la gente del cine acá conseguir espacio para emitir. Ahora con las plataformas y todo eso se está buscando la vuelta. También lo que trajo esa pandemia, ¿no? Claro, yo creo que, a ver, hay una cosa muy bonita que creo que un poquito se nos va, un poquito cuando hablamos de cine en general, que es realmente la función que también tiene y el servicio que tiene el cine en una sociedad, ¿no? A veces se quiere ver el cine como algo que hacen algunos y que por qué yo tendría que subvencionarlo o por qué tendría que el Estado subvencionar. Entonces es porque los objetivos quizás de lo que estamos haciendo todos no lo sabemos comunicar bien. Yo pienso que el cine es un servicio que uno hace a las personas para que puedan compararse en actitudes, en deseos, en situaciones. Y no solamente ha de entretener, sino que también pues, ha de buscar que esa película que uno está haciendo tenga un sentido para la gente que lo vaya a ver, es decir, contar siempre con ese espectador. Y ahí entra donde realmente los apoyos locales, las cinematografías locales tienen sentido, porque es en el momento donde tú estás explorando
qué es lo que le hace falta a mejorar dentro de tu país en actitudes, en deseos, en comportamientos, ¿no? Comparándolo a lo mejor pues con historias que realmente hablen pues de lo que muchas veces no se puede hablar seriamente y pueden ser comedias o, ¿sabes? O sea, realmente es un vehículo para expresar todo un pueblo y eso da un orgullo que no lo puede dar una cosa enlatada. Creo que cuando lo vemos en cuanto en cuanto a ese objetivo que es realmente de servicio a las personas, al espectador, entonces estamos viendo que es un instrumento maravilloso cultural para no solamente sabes, decir lo que uno piensa, sino entender bien por qué lo piensa y ponerlo delante del espectador para que se pueda proyectar, porque ese servicio de espejo es súper importante y yo creo que la Y televisión además, no lo está haciendo bien. Entonces ¿no? Además, sí, dime, Mike, perdona. no, y además, como idiosincrasia, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el cine antiguo de los años 20, 30, y me, y me quedo maravillado con una envidia buena, como se dice, ¿no? La manera que conservan, ¿no? Que Sí, porque es declarado de interés, Estados Unidos conserva en la Biblioteca del Congreso una copia de cada material, ¿no? sí, claro. Y ves películas de 1922 con una calidad de ahora, es impresionante, ¿no? Claro, es que yo creo que, fíjate, los americanos si lo han sabido es porque les hacía falta esa memoria, ¿no? Y les hacían falta un poco también esa definición. Era una nación, digamos, joven, una nación que llegaba de otros sitios y le faltaba realmente definirse. Y el cine en ese momento, pues al principio cuando nació en Hollywood, realmente nació por eso, porque les hacía falta esa identidad. Y fíjate lo largo que han llegado con el cine. Es decir, realmente, pues todos conocemos una imagen de Nueva York, e incluso antes del Internet. Es decir, es un instrumento donde realmente no solamente las instituciones, sino las personas, ¿no? Pueden realmente sentirse proyectadas y hacerlo mejor, que es de lo que se trata, ¿no? Perfeccionarse en cuanto pues, a todo, deseos y pensamientos. Yo suelo comparar mucho el cine pre-code, ¿no? Que es antes de esa liberación de la mujer, Uh con -huh, la época que ustedes protagonizaron en España uh -huh. con el post-Franco, ¿no? Que era esa Sí. cosa de, pum, porque, y ahí quiero hacer el enganche con nuestro próximo tema, porque las películas españolas siempre muestran desnudo, creo que has tenido también durante estos años tener que estar explicando, ¿no? Y quiero conectar con el tema en el cual lo explicas muy bien cómo un actor o una actriz puede posicionarse ante cuando le toca un papel, no sin victimismos, pero con postura y ética cuando le toca un papel de desnudo y hasta que se publique, ¿no? Claro, lo que es, digamos, el desnudo, esta época, digamos, donde es el camino fácil para llamar la atención. Entonces, esto vale la pena recordarlo, porque el cine lo utilizó en los años 80 en España y puede ser que sea el momento de utilizarlo en Paraguay ahora, no lo sé. ¿Eh? Pero sí que es verdad que las sociedades que son más puritanas, que realmente no han visto tanto, que realmente pues ellas mismas piensan que eso es algo de fuera, pero que no les toca a ellos cuando ven cine, si eso lo aportas a tu propio orgullo de hacer tu cine, entonces encuentras cosas muy interesantes porque estás viendo que realmente la apertura tiene que entrar por aquello que la gente culturalmente necesita. Entonces, a veces es verdad que cada cultura necesita cosas distintas. Yo no sé cuál es ese momento, pero desde luego el desnudo en España en los años 80 fue necesario, porque estaba diciendo muchas cosas. Estaba diciendo que los temas de antes no valían, que la gente quería una libertad total de todo, de expresión, de todo, y eso era, digamos, como el máximo que uno podía llegar, ¿no? O sea, desnudarse de alma y de cuerpo. Y eso era una señal que para nosotros, los que empezábamos entonces, vimos que había que medirlo, que no había normalmente que, sabes, que aceptar todo porque sí, que realmente cuando estábamos hablando de un desnudo que era para hacer, o sea, que servía para que el espectador entendiera más cosas,
era siempre muy bueno de hacer, ¿verdad? Por lo tanto, yo siempre he dicho y siempre decía que para mí el desnudo era lo que yo podía decir con los ojos, ¿no? Y realmente así me fue muy bien, es decir, sabes, hay que aprovechar qué es lo que, cómo tú puedes llegar. A lo mejor ahí necesitábamos ese camino rápido, otras estructuras van a necesitar otros países van a necesitar otras cosas, pero sí es verdad que en unas sociedades donde son puritanas, donde está bien un poquito romper por ahí, es lo que hizo Almodóvar, ¿sabes? Sin temor al escándalo, sino porque son cosas que la cultura nos lo está diciendo, que Internet nos lo está diciendo, que hay muchas influencias. Si tú ves que en tu país todavía pues, tendrás que hacerlo, porque, ¿sabes? Porque es una manera de luchar también con una serie de prejuicios que tiene la gente. No sé si te he respondido. Sí, perfecto. Y que también hay otro detalle, pero continuando con el mismo tema, una pregunta ya personal, ¿cómo te llevas hoy en día, no? Pasar los años con esta película La Orgía, ya, es algo que yo sé que te costó mucho trabajo deshacerse, pero también escuchaba en una entrevista tuya que era parte de un camino que ustedes tenían planteado y después fueron viendo las cosas, ¿no? Vamos a ver, sí, claro, cuando tú haces una película, ¿sabes? Y tú realmente lo que quieres decir es eso, es romper con estructuras, romper con cosas, romper con prejuicios, con ideas, que era realmente el tema de la película, ¿eh? Esa película nunca se va a convertir como no sé, como una película pornográfica, porque realmente en sí mismo estaba buscando otro objetivo. Y era realmente una preocupación de todos los personajes de esa historia, ¿no? Entender si eso servía para algo, el desnudarnos. Entonces, Había mucha filosofía también mucha en la, filosofía, mucha. Entonces era un cine que se planteó, fue curioso porque se planteó, aquí viene la lección, porque se planteó como, digamos, a nivel de arte y ensayo, un cine de autor, etcétera, pero en cambio la distribución fue completamente pues, por una empresa que era muy comercial y que lo único que quería pues es eso, es llegar a todos los tipos de cosas. Entonces, ¿qué nos pasaba? Pues que claro, que si tú la vendes algo así, como de desnudo, como de porno, como de destape o de cosas así, pues te vas a encontrar cosas interesantes, porque yo me encontré pues en la Gran Vía, en un cine pequeño, totalmente, pues eso, que la gente, su programación de ese cine no tenía nada que ver con los objetivos en los que nosotros habíamos hecho esa película. Entonces es cuando tú entiendes que hay que poner un poquito de límites, ¿no? A esa reacción, que es casi una reacción de decir, hay que romper con cosas, y entonces tienes que elegir pues hasta los límites, ¿no? Y ahí vienen las cláusulas en los contratos, viene la ética del por qué se está diciendo una serie de cosas o no. A mí siempre me ha parecido que un desnudo gratuito no tenía ningún sentido, pero había mucha gente que sí, en el desnudo gratuito simplemente por estar en un desnudo ya les parecía que iba a entrar más gente en el cine. Entonces, bueno, era mi responsabilidad de ese desnudo hacerlo, digamos, un desnudo que a mí me gustara, es decir, que se dijeran cosas, que no solamente estuviera ahí por hacer desnudo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esa fue una de mis peleas, ¿no? Como ha sido otra de mis peleas, ya haciendo cine internacional, el que España se viera de determinada manera, porque me cogían como española y yo quería que haber una honradez en lo que ellos llamaban la etiqueta española. Entonces me he peleado muchas veces, sobre todo en películas de época, sobre eso, ¿no? Para no ver pues esa España católica, esa España, eso ahora ya no es tanto, pero antes lo era, ¿no? Entonces, bueno, o las mujeres, ¿no? Ese otro tópico cliché de que, bueno, que era muy difícil encontrar antes películas donde las mujeres tuvieran una profesión. Ya simplemente eso. A mí me costó, ¿no? Yo siempre decía, bueno, muy bien, yo soy la protagonista. ¿Y qué hago yo en la vida? Aparte de ser el interés de este chico, ¿cuál es? ¿Sabes? Entonces, son estas cosas que poco a poco la sociedad va poniendo en su sitio, ¿no? Y creo que es muy interesante que siempre entendamos bien el por qué se quiere hacer una película. Si como actor o como creador, seas director o seas actor, en fin, autor, ¿por qué has escrito eso? ¿Por qué diriges? ¿Por qué actúas? Porque al final ese por qué es lo que va a dar un sentido también al espectador. Si eso no está, si te parece que esto es algo que se hace porque sí, señal que no está bien planteada la película y esa película nunca tendrá la calidad necesaria
Entonces, ahí tu decisión, claro, de hacerlo o no, porque hay muchas veces que también has de trabajar por dinero, pero realmente yo creo que el cine está ahí para también dar un mensaje, dar soluciones al espectador. Entonces, tenemos una responsabilidad todos como creadores de poder elegir ese tipo de películas que va a contribuir a que la sociedad sea cada vez, pues, digamos, menos estancada, ¿no? Hay una película que me llamó mucho la atención, que tu actuación era increíble, porque si bien había desnudos, que era a balada La da playa de Praia los dos perros. Cães, ¿no? Sí, sí. Sí. De los perros, una película portuguesa basada en Sí, una sí. novela, en la cual vos jugabas mucho, que en un momento parecia que os policías não estavam preocupados em resolver o caso, senão para saber aquilo que passou dentro da casa, não? E vos jugabas muito com a mente dele. Me pareceu fantástico porque não era solamente, Sí. sino que havia uma coisa psicológica, não? Sí, me encontré con un director ahí, José Fonseca, que realmente era una preciosidad de persona, aparte de enamorarse de mí en el buen sentido, es decir, enamorarse, digamos, profesionalmente de mí, yo también me enamoré de él en el sentido que era una persona que escuchaba mucho, le gustaba mucho conversar, ¿no? Algo que quizás en otras sociedades, pero que Portugal todavía se puede, ¿no? Ese gusto por la conversación, un poquito casi pues a lo inglés, ¿no? De eso de sentarse con el puro y tomar un té, un chá. Pues es un poco esa idea, ¿no? Que yo pude hacer con él. Entonces realmente me encontré con una persona que escuchaba mucho y juntos pues nos divertíamos porque realmente esa manipulación, ¿no? Es también lo que pasaba en ese momento, ¿no? Y lo que había pasado también en esa época. Entonces, bueno, sí, es una de las películas en las que más me divirtió hacer porque realmente, pues bueno, había todo digamos, la manipulación como mujer, la inteligencia de lo que entonces se llamaba inteligencia masculina, ahora ya no puedes Tinha hablar esse de eso, controle, não? pero se tenía el control, eso es como mujer. Entonces es muy interesante porque no era un control maligno, sino era simplemente, pues eso, ¿no? Querer tener el control. Que a las mujeres a veces, pues siempre hemos sido, ¿no? Discretas, ¿no? En eso. Ahora ya no. Também outro ponto importante que vocês romperam nos anos 80, vocês saliam de uma ditadura brava, complicada, nós todos sabemos. E acá, por exemplo, creio que você ha visto Matar a um Muerto, que habla de uma época da ditadura. E eu falava com eles e eles me diziam, e muita gente que assiste película de ditadura todavía tem medo porque há muita gente viva todavía naquela época, Claro. gente que estava no poder. E vocês com o crime de Cuenca, não? Enfrentaram isso aí sobre a hora, enfrentaram, creio que também censura, de um crime, de uma injustiça tremenda, não? Que ocorreu. E vocês tocaram na herida muito, muito nova, não? Sí, Como foi? eso para mí fue una enseñanza de lo que realmente el cine puede hacer. Cuando, bueno, no es que fuera un cine político, era un cine donde realmente Pilar Miró lo que quería era exponer, era hablar sobre los casos, ¿no? Que no estuvieran en cajones, ¿no? Que no los dejáramos aparcados, que realmente las cosas se revisitaran y se dijeran las cosas por su nombre. Entonces, eso me parece genial en los momentos estos de transición que teníamos en España, ¿no? Hacía 3 años que se había muerto Franco y hablábamos todos de libertad de expresión, pero habían cosas que estaban en el cajón. Entonces ella lo revisitó y eso fue una revolución estupenda porque gracias a esta película hay un documental que se hizo hace 3 años que se llama El regreso del Cepa. El cepa es digamos, ese mote, no sé si se llama mote allí en Paraguay, bueno, ese apodo que se le llama a... Se le, ¿eh? ¿Perdón? Sí, se llama apodo, mote, Apodo, se entiende mote. también. Vale, Igual, vale. Pues es ese igual, se apodo entiende. ese apodo de ese hombre que realmente pues le pagaron para que se fuera, ¿no? Y para que se hiciera muerto, ¿no? Porque realmente fue así la cosa. Entonces, claro, eso para que no hubieran testigos de ese caso, ¿no? Entonces, ese hombre cuando regresa, ¿no? Que es lo que va al caso de la película y pone y habla, ¿no? Sobre lo que a él le pasó,
pues es lo mismo que quería decir la película, ¿no? Hay que hablar de estas cosas. Entonces, para mí ese documental explica muy bien qué es lo que pasó con la película. La película explica lo que le pasó a ese pobre desgraciado de Cepa, pero el documental expresa que realmente gracias a esta película se pudo cambiar la ley del cine español, así de claro. ¿Sabes? Fue una película donde en el momento en el que salió, pues los tribunales militares no les gustaba nada y la prohibieron. Pero claro, tú puedes prohibirla en España, pero resulta que la habían cogido para un festival internacional. Claro. Y entonces, claro, ahí esa presión que hizo la gran acogida y pues la gran acogida internacional hizo que realmente se presentara ese problema no hablado de qué hacemos con la censura. Y entonces esa película sirvió mucho y muy bien para eso. Y sirvió, por ejemplo, para viajar con esta película a Argentina y encontrarte con justo pues como reciente la no dictadura y esa La gente Plaza de Mayo. sí, esa gente de las plazas de Mayo que te abrazaban después de, me acuerdo de una, sí, y vinimos invitados por el gobierno argentino a ver el cine español y ahí estaba esta película y vinieron muchísima gente que bueno, a nosotros con lágrimas en los ojos, esto le ha pasado a mi hija, esto le ha pasado a tal, no encuentro a mi sobrino, tal, gente que realmente tocada porque era algo muy reciente que les había pasado. Claro, en España eso era un caso de los años 50, hablábamos de un caso de 30 años antes, pero en Argentina era un caso muy, digamos, a flor de piel, un problema a flor de piel. Y creo que este servicio que hace el cine, ¿no? Lo hace también en las comunidades indígenas en Bolivia, por ejemplo, cuando las comunidades indígenas hacen cine para hablar sobre esos temas también tabúes, ¿no? Creo que eso ha sido, digamos, una de las cosas con las que a mí me gusta más, cuando encuentro obras que dan sentido, cuando socialmente estamos en un punto donde es necesario decir esa película, ¿no? Eh, Cuanto a la familia del cine, ustedes en agosto creo que tuvieron su reunión en la ciudad de Rodrigo, ¿no? Sí, Contame cómo fue esa emoción de conocerse, porque muchos de no se conocían, no sé, creo que la gran sí, mayoría no se conocían, sí, pudieron tener muchísimos coloquios. Contame sí. cómo fue esa experiencia. Pues mira, muy bonito, porque en realidad, claro, nosotros cuando, ¿sabes lo que? Me he dado cuenta de varias cosas en la pandemia, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos ha servido para una cosa u otra, para revisitar emociones, para entender qué es lo que queremos hacer. Yo me encuentro con muchísima gente ahora que vienen a nosotros diciendo, oye, queremos formarnos en esto porque mis padres no me dejaban, yo no lo he hecho, pero ahora esto es lo que hay que hacer. Bueno, entonces esa especie de, ¿no? de mirarse al espejo y tener tiempo, ¿no? Y no estar siempre con esa carrera de hacer, sino de pensar que nos ha permitido a todos un poco entender un poquito quiénes somos, lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, para mí he aprendido varias cosas. Una de ellas, que realmente hay estas plataformas por las que estamos hablando ahora, Instagram, Facebook, LinkedIn, en fin, toda esa comunicación tan cercana, Zoom, ¿no? Google, toda esta comunicación que tienen sus problemas, pero tienen también muchísimas ventajas. Las ventajas son precisamente eso, ¿no? De recoger a gente de otros sitios, de otras, sobre todo los países de Latinoamérica, contando con España, ¿no? Que es natural realmente que nos unamos, ¿no? Y en esta comunidad creada pues a través de nosotros emitir cosas por internet y llegarnos personas de todas partes del mundo y españoles que estaban repartidos en Bélgica, en Francia, en Nueva York, ¿no? Y encontrarnos pues con una comunidad que realmente no era de un sitio, sino de muchos. En realidad ahora somos 120 personas de 13 países distintos. Claro, eso no se hubiera podido hacer, ¿no? Yo no hubiera podido invitar a personas como Philip Noyce a que viniera a mi escuela, era imposible, yo no podía nunca pagarle un billete de avión a él y a su familia para que vinieran durante, pues como mínimo una semana, ¿no? Entonces, y en cambio estuvo con nosotros 3 veces, ¿no? Durante la pandemia. Quiero decir que hay personas que uno conoce que no puedes ver más y que a través de eso, pues realmente, pues se puede, ¿no? Entonces, eso primero. Y segundo, que realmente tenemos que cambiar nuestras costumbres porque tenemos que adaptarnos al momento en el que estamos. Y eso es algo que yo siempre he hecho, quizás demasiado pronto, siempre voy pionera en las cosas, pero que da mucha satisfacción y mucho orgullo, porque yo creo que ahora la comunidad que hemos creado es mucho más poderosa, es mucho más
orgánica que no pues el hecho de tener un sitio, una estructura y pagar seguridad social, ¿no? Es decir, esa manera de unirnos que es por intereses y estos Una intereses... necesidad que ¿Sí? fue una necesidad. Teníamos, Claro. no necesitábamos, pero ahora sí necesitamos y qué bueno que ya tenemos, ¿no? Y que ya tenemos y que la hemos construido y ahora qué vamos a hacer con ella. Bueno, pues esta comunidad se reúne efectivamente en agosto y decide pues hacer cosas, pues hacer proyectos, hacer cosas y ahora pues tenemos 11 proyectos de teatro, más de 20 proyectos de cine. Estamos buscando pues a gente como asesores para que asesoren, para acompañar estos proyectos a un buen fin. Porque claro, cuando tenemos una comunidad que es solamente creadores, ¿no? Ahora nos tenemos un poquito necesitamos productores. Si te fijas, desde hace ya un mes estamos entrevistando solo a productores porque nos interesa la formación en este aspecto, porque no solamente, no es porque nosotros tengamos que aprender a ser productores, es para entender por qué nos hacen falta productores, porque a veces nos ponemos los creadores a escribir y tal sin ninguna idea de lo que si se puede o no se puede hacer lo que estoy planteando. Entonces, es bonito escuchar, ¿no? Y entender siempre que es un acompañamiento profundo lo que estamos haciendo a las personas que están ahí, ¿no? Y muchas veces, pues, a través de estas comisiones entendemos qué es lo que nos hace falta, dónde tenemos que formarnos, qué persona, ¿sabes? Es una manera de organizarnos muy orgánica. Quizás es no rápida, pero es más efectiva, porque al final es como lo de tener fans, ¿no? O realmente gente que esté contigo y que te acompañe, ¿no? Entonces son dos cosas distintas y creo que pues a través del Internet se pueden hacer estas aproximaciones y pueden quedar también esos pozos, ¿sabes? Tan estupendos como para desarrollar proyectos y cosas. Entonces es emocionante cuando personas que ves solamente a través de la pantalla, pues puedes estar con ellas, ¿no? Y tan emocionante que a partir de ahora pues se crean corpúsculos, grupos, personas, ¿sabes? Que en ese momento estaban simplemente por pantalla y que ahora quieren crear cosas, ¿no? Entonces, el cómo hacer que todo esto sea profesional y que ayude realmente a que no sea solamente el empuje, digamos, de ilusión para hacer cosas, sino que estas cosas realmente se hagan y se hagan de la mejor manera, es decir, la más profesional posible, es mi reto. Entonces, y el reto de todos los 30 personas que estamos responsables de comisiones intentando, dando nuestro tiempo para que esto funcione. Entonces, bueno, es una idea romántica, es una idea también de apoyo, de transparencia, es una manera de gente que ha estado en otros medios y que realmente puede aportar cosas a este. Pues hemos encontrado gente en el camino muy estupenda, que la única cosa que realmente quiere pues es ayudar al otro, ¿no? Hay una frase que yo he aprendido que es eso de, bueno, no pienses lo que la institución puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por la institución, ¿no? Que es algo que dijo Kennedy, supongo re estomacado de alguien más, pero que es muy cierto, ¿no? Yo creo que las instituciones ahora están caducas, que realmente las maneras en las que nos hemos organizado no nos sirven, que el Internet es una manera de entender que las cosas pueden organizarse de manera diferente y mejor, y ahí es el gran reto de estos años que vienen, ¿verdad? Apasionante. Yo estuve mirando muchos videos de la escuela y recomiendo acá, yo voy a compartir otra vez para que la gente entre en la página. Mira, hablan sobre coproducciones, sobre lo que yo había dicho con ustedes, como desde que firma el contrato hasta que salga, porque sé que ya tuviste problema con hasta el cartaz, ¿no? Hasta el cartaz de la publicación del video, el anuncio de la película, Sí. ¿no? Ustedes enseñan cómo mirar cuál foto mía se va a usar, porque sé que alguna vez ya tuviste alguna molestia que se usaron fotos que no te gustaban, ¿no? En alguna película que otra. Entonces, detalles fantásticos vas enseñando, vas pasando Sí, mucho de tu experiencia, ¿no? sí, nosotros hemos hecho desde el año 2006, ¿sabes? Ya en la escuela, cuando la teníamos física, cuando era una estructura física, que ahora también la tenemos, pero quiero decirte que es a mitad online y a mitad física, y antes era solo física. Pues cuando la teníamos, esa estructura, creamos un código de buenas prácticas del actor en el audiovisual.
que ha sido refrendado por más de 50 instituciones españolas y que estamos también a través de la familia de cine difundiéndolo. Entonces, ese código de ética es para que dentro de lo que es nuestras relaciones entre productores, actores, entre directores, productores, podamos realmente entendernos mejor qué es lo que realmente queremos. A veces se hace un contrato tipo, ¿sabes? Y realmente no estás expresando lo que realmente tú quieres. Entonces, es entender que las cosas tienen que ser, yo creo, las asociaciones, para que el cine funcione, que es un trabajo absolutamente de equipo, tiene que basarse en la confianza. Y eso es bueno decirlo. Y es bueno decir que en los contratos que tiene que haber una ética y que tiene que ser una comunicación transparente. Entonces, todo eso es lo que estamos implementando ahora, ¿sabes? A través de, pues bueno, de todas estas personas que tienen proyectos y que van a incorporarlas dentro de sus contratos. Y creo que eso es algo que quizás el mercantilismo ha olvidado, pero que nos corresponde a nosotros actores, porque si ves, somos la parte un poquito más humanista, ¿no? Somos como ese contacto que tenemos directo con el espectador, nos toca hacerlo a nosotros. Entonces, yo creo que es importante ir metiendo estas cláusulas de ética en todos los sitios e ir difundiendo el código lo máximo que podamos, ¿no? Me encantaría difundirlo en Paraguay, por cierto. Claro que sí. Yo quiero compartir porque también estás con cosas nuevas. Yo quiero ir acá. Separé, bueno, lo que me llamó la atención que Sí, haces de la sepa nana se Berta. separaste algunos que vas a poner ahí, ¿no? ¿Cuáles te gustaron? Pero dime, dime. Separé algunos, como tenés mucho material, y eso siempre cuando la actriz o la persona tiene mucho material, yo separé 5, ¿no? Pero quiero también, aparte de los 5 que yo separé, que son históricos, ¿no? Separé los nuevos, lo que estás haciendo, lo que está grabando. Quiero empezar por E Matar a Mi Marido, que protagonizaste como Berta. ¿Fue una cábala, no? Por 12 horas o fue sin querer? No, fue sin querer, sin querer. No, bueno, es una película que para mí le tengo cariño porque es una comedia y a mí no me dan muchos papeles de comedia, no sé por qué, porque mi marido dice que soy muy divertida, pero nadie más. Entonces, no, los franceses también lo dicen. Pero sí, eso, estás viendo aquí, que estos son cosas de dónde, esto es de la orgía, ¿no? Por ahí. ¿Has visto? Esto es de Matador. Ah, no, esto es de Matado a mi marido, esto es de Matado a No, mi marido. no, esta é Matar Mi Marido, Sí, com donde sí, haces de la nana aberta, ¿no? Ahí sí, protagonizas con María Conchita, ¿no? sí. Con Alicia Nada. Machado, Gabi Espino. Sí, sí, era una película hecha para latinos en Los Ángeles, muy divertido. Fue la primera vez que hablé español porque he actuado varias veces en Los Ángeles, pero nunca en español, esa fue mi primera. Y la verdad, bueno, es una película de recorrido, no es una película que ha tenido un éxito, ¿sabes? En todos los cines, no, porque la estructura en la que estaba hecha tampoco lo podía, ¿no? Es decir, son productores pequeños, con un director, pues bueno, que era su segunda, creo, película. Entonces, bueno, pero a mí me hizo muchísima gracia el guión, me reía muchísimo y nos reímos mucho en rodaje también. Entonces yo creo que, bueno, que es una película que, aunque digamos, para entretenerse es estupenda y luego pues da una serie de valores que también son interesantes, ¿no? Contar. Lo simpático es que haces de nana de una venezolana, ¿no? Cambiando un poco los Claro, papeles, claro, ¿no? claro. Es muy interesante eso, era una idea de él y me parecía interesante porque yo cuando leí el guión, claro, pensé, bueno, me van a dar este personaje, pero no, era el otro. Y a mí me encantó hacer de Era lo- criada. Porque yo siempre he hecho, pues, bueno, pues eso, ¿no? Papeles más sofisticados y tal, pero claro, ella quería que la persona fuera un poco, ¿cómo diría? Hortera, ¿no? Un poco tacky, ¿no? En inglés. Entonces necesitábamos, pues sí, un poco, porque quería esa idea del de Miami, ¿no? ¿no? De tocar a una serie de clichés, si quieres, del español cubano, ¿no? Del español venezolano, del español. Entonces, pues bueno, a mí me pareció muy interesante porque, bueno, pues como hay muchos ejemplos, ¿no? De que las criadas son mejores que los maestros, sobre todo mejores en el sentido de más rápidos y, ¿sabes? Y esto está mucho también bueno, en el cine inglés, ¿no?
cuando tienes el butler, que es más interesante que el amo. Entonces, bueno, me pareció que era una buena apuesta, ¿no? Que respondía a esa tradición cómica, ¿no? De hacer que realmente sí, la criada pues fuera la lista, ¿no? Y la que maneja. Esta película está disponible, está en Netflix, está en alguna plataforma, no, Pues yo creo que se no está manejo. distribuyendo localmente. Ha estado aquí en Netflix España, pero no sé si está en otros sitios, en otras regiones ahora mismo. Por ejemplo, se ha estrenado en Venezuela recientemente, hace un mes o así. Es una película que tiene un recorrido extraño porque, claro, no es un estudio detrás, no es una gran distribución. Entonces, lo están haciendo con todo el esfuerzo, pues la gente que lo Vas produjo. a pulmón, Claro, a pulmón, a vas a pulmón. pulmón. Eh, Ahora quiero hablar de esa película Expansivas, que la trama es muy interesante, hacer de la tía de una de las hermanas, ¿no? Sí, a mí, Eh, sí, 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 sí. Dime, dime, perdón. sí, no, aparte también ya estuviste haciendo varios trabajos en Argentina Ujú. y de esta vez no te doblaron, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, tengo una versión de Yo la peor de todas sin doblar, por si la quieres ver, que me parece más bonita. Pero bueno, sí, esta vez no me doblaron, ¿no? Bueno, de todas maneras tampoco era un personaje, o sea, en realidad las dos protagonistas son las chicas y lo hacen muy bien las dos y me encantó conocerlas, ¿no? Tanto la cantante así de rap como la otra chica que es más actriz, pero las dos estuvieron muy bien ahí. Y sobre todo, pues bueno, el director, que también era una persona que escuchaba mucho, muy bien, que hicimos un trabajo de mesa estupendo, donde, bueno, yo me interesaba ese guión para decir que, claro, plantea esta película un poco como coto de caza, ¿sabes? Entonces, es esa venganza a ultranza, ¿sabes? De alguien que te ha hecho daño. Y entonces, eso es complicado para mí, porque cuando yo hice coto de caza y yo oí a esta gente, ¿no? Muchísima gente en el cine gritando, ¡mátale, mátale! Digo, Dios mío, ¿qué has hecho, no? ¿Qué has hecho? O sea, ¿sabes? O sea, tomarse la violencia así por su propia mano es siempre un problema, ¿no? Y yo creo que hay que dar un contrapunto. Y eso era lo que era mi personaje dentro de la película argentina. Era como el contrapunto como un poquito que se puede confundir en el no atreverse a veces a cambiar las cosas, pero desde su punto de vista yo creo que lo defendí bien en la película. No, no era tanto eso como era el realmente entender que, bueno, sí, yo me vengaré, pero ¿y luego qué? ¿No? Entonces, bueno, ahí era un poquito la historia de que cómo podíamos entender que una venganza no era realmente, aunque la película y para ellas dos estuviera así, pero que al menos había un personaje que hablara desde otro punto de vista, ¿no? Y creo que eso lo conseguimos. Claro, en Coto de Caza sos Ah, mira, la abogada. me está diciendo mi marido, perdona, que he matado a mi marido, está disponible en Amazon Prime, y que en Argentina y en Paraguay, que en Argentina y en Paraguay está en Amazon Prime. Muchas gracias, Scott. Vente aquí para saludar un poquito, hombre. Expansivas, Pues, expansivas. Eh, como Hola, Scott. es, no, esto es He matado a mi marido. He matado a mi marido, la He podéis matado a mi encontrar marido, entonces, en Amazon Prime, Amazon Prime. en Paraguay y en Argentina. ¿puedo volver a mi cueva? Sí. Perfecto. Gracias, Scott. Gracias, señora. Ha sido un placer. Saludos, Scott. Hasta luego. Hasta la próxima. Pues Y eso. Scott, para quien, Scott tiene un humor fantástico, un humor Sí, bien sí, tiene un humor británico, ¿no? maravilloso, maravilloso. Scott, creo que sí, cuando me preguntas qué es lo que necesitas en un hombre, yo diría humor e inteligencia. Y las dos cosas son Scott. Entonces, no puedo estar más maravillada de tener ese compañero que no solamente me ha apoyado en la vida, sino que me ha, yo qué sé, me ha hecho ver tantas cosas, la ética misma. Los ingleses tienen más claro muchas veces la ética, ¿no? Que los países estos un poquito, ¿cómo diría yo?, bastardos, como España o Italia, ¿no? Que nos parece que no, ellos son en eso muy rigurosos y yo creo que, bueno, hay muchas cosas de Scott, claro, que como escritor también, ¿no? Su inteligencia en el momento pues de buscar las cosas, de entenderlas
en profundidad, ¿no? Porque no, esto yo no lo hago tanto, entonces es un buen complemento. Y hay un pub acá en Asunción que es de un alemán, ¿no? Un pub inglés, y él tiene ahí un cartel que habla del cielo y el infierno de los europeos, ¿no? Y hace un humor así, y habla que el infierno sería donde todo es organizado por los italianos, ¿no? Y la comida sería inglesa, Ese es y el los infierno. autos serían arreglados por los españoles, ¿no? Y cosas así. Eh, Sí, y bueno, y habla del cielo e infierno, entonces habla un poco de esa orden mismo de los británicos, ¿no? sí. Eh, bueno, y la película expansiva sí está en cine puntual, yo suelo ver muchas películas ahí, es fácil de inscribirse, la gente puede entrar y ver cine puntual para ver expansivas, sé que ahí Sí. está. Y yo sé también que hay una película mía que yo la tengo muy hecho en el corazón, que es de Red de Libertad, que también se está estrenando en algunos países de Latinoamérica. Red de Libertad es una película que habla también de un ejemplo de vida, ¿no? De estos que me gusta a mí, de una persona que salvó a 3.000 personas de los campos de concentración. Lo único que era monja, y claro, no nos ha llegado, pero ella salvó a Monterrán, salvó muchísima gente también. Entonces, bueno, son estos ejemplos que también me gustan mucho hacer, ¿no? Muchas veces cuando hago cosas. Entonces, me gustaría que la vierais. Red de Libertad es uno de las... Estás poniendo aquí tus cositas. Sí. Ah, bueno, sí, Ahí las estoy ves. poniendo, Sí, mira, está ah, ahí. ya tenía preparado, sí, Ah, muy bien. esta película del 2017, ¿dónde se puede ver? Porque estuve buscando, no conseguí encontrar. Ah, Sé que pues yo, tuvo mucho esto. Bueno, Pues a mí me gustaría encontrar un distribuidor en Paraguay, fíjate. Y Doménico me pasó una serie de personas y estamos estudiándolas. Bueno, está estudiando el productor porque realmente es una película que hemos hecho con mucho cariño y me gustaría que se viera muy bien, ¿sabes? Porque vale la pena. Es una película de estas que está hecha con el corazón y la gente se emociona, entiende esa idea de hacer cosas para los demás con valentía y sin miedo, ¿no? Que es algo que yo creo es muy bueno decir. Pues estamos buscando distribución, o sea que si hay alguno por ahí que me escucha o... Vas a tener una entrevista el jueves El a jueves voy a claro las que tener... 5 sí. de la tarde. Espera, a ver, dilo aquí, Scott. Ay, que he vuelto. He vuelto. Tú vas a, señora, tú vas a hacer una entrevista con alguien a través de Instagram en jueves a las 5 de la tarde sobre sobre, eso, sobre Red de Libertad. ¿Pero sobre y Red de dónde es? ¿En qué Libertad país? en Argentina. Ah, en Argentina, se va a estrenar ahí. Uy, yo no sé, pero tú vas a tener una conversación sobre Vale, eso. estupendo, estupendo. Vale, ¿algo más? No, Vale. gracias. Uy, perdón. Estoy con un resfriado. Ah, fantástico, fantástico. Sí, pero estamos, ya te No, digo, Red de Libertad está buscando distribución, o sea que sí, en Paraguay. increíble como muchos proyectos que estaban empezando antes de la pandemia, yo creo que esa pandemia trajo dos cosas, ¿no? Uno, pantalla con proyectos antiguos, ¿no? Ya que no se podía hacer nada, mucha gente volvió a la vida, por así decir, con películas repetidas, ¿no? Que se pudo ver, y también proyectos que quedaron Sí, estancados, ¿no? Eh, bueno, sí. sé que estabas grabando, no sé cómo está, estás grabando una nueva película, aquí lo tengo anotado por acá, ya encontraré, Bueno, con el mismo, sí, con el mismo productor, ¿no? Que ya habías hecho hace unos sí, años atrás. sí, con Red de Libertad estoy preparando ahora, bueno, no sé hasta cuándo va a ser, pero cuándo vamos a rodarla. Pero bueno, sí, acabo de rodar una película que, bueno, se ha estrenado aquí una película que se llama Claret, que también hago un papel pequeñito, pero que también fue con el mismo productor. Fíjate que ¿a qué años tendría yo? A los 60 es cuando me salió la oportunidad de encontrar una persona con la que he hecho más de una película. Fíjate que todas estas películas que has nombrado son películas que he hecho con gente diversa, diferente, en sitios distintos. Y por primera vez tengo alguna persona que quiere
siempre hace películas conmigo. Entonces, eso es algo que nunca había tenido, es algo nuevo y realmente es una persona además estupenda, que es Pablo Moreno, que él pues es del oeste de España, de un sitio muy pequeñito, que ha hecho su propio estudio, sus propias películas, ha hecho ya 11 como director, una de ellas pues en Red de Libertad. Y ese proyecto con el que, bueno, esa película que se acaba de estrenar, yo con un papel muy pequeñito, se llama Claret, y que él además ha hecho que también dar mucha ilusión a las personas de familia de cine, porque contrató para esta película que se llama La Sirvienta, donde yo hago ya un papel La más grande. Sirvienta, que acá La sí. Sirvienta, ¿verdad? Pues La Sirvienta es, han puesto a 16 personas de la familia de cine. Entonces, eso es lo que realmente a mí me gustaría, ¿verdad? Que las películas tuvieran en cuenta también el que este grupo de personas que hemos creado son realmente personas que son profesionales, que tienen la ética puesta en su ADN y que realmente ayudarán a la película. Y eso es muy importante, ¿no? Porque no es solamente un proyecto comercial, sino es un proyecto de corazón. Entonces, ahí yo creo que es muy bueno que los autores que haya en Paraguay pues, puedan también considerar, como Doménico, puedan considerar también a personas, ¿sabes?, de nuestra familia. Entonces, él puso a 16 personas de la familia de cine en su película La Sirvienta. Entonces, bueno, eso es también uno de lo que nos gustaría, ¿no? Que diera trabajo, poder dar trabajo, poder organizarnos no solamente con proyectos nuestros, sino que también desde fuera pues nos vieran como esa posibilidad de actuar, de directores de fotografía, de directores, en fin, proyectos que realmente desde todos los lados pudiéramos crear trabajo para todos. Sí, sí. Claro, yo voy a compartir, mis entrevistas se comparten bastante en grupos de artistas, ¿no? Sí, Entonces vamos a hacer llegar bastante. Bueno, ahora tengo esas 5 películas del pasado. Si querías contar algo, voy a, sí. para no alargar mucho, ¿no? Eh, Hay una que me llamó mucho la atención, que es El Maestro de Esgrima, en la cual aprendiste realmente a luchar esgrima, ¿no? A practicar la Sí, esgrima. sí, a ver, yo las cosas, para mí las películas son oportunidades para entrar en mundos distintos, ¿no? Entonces no quiero entrar a mitad. Es decir, si tú tienes ¿no? ser una persona, pues que seas muy buena esgrimista, pues yo quiero al menos parecerlo. Entonces fui pues durante 3 meses de mi vida a una escuela en Los Ángeles donde estudié pues con uno de los grandes esgrima y luego pues con un gran también esgrimista español con el que estuve otra vez un mes y medio ya yendo a los digamos, a los movimientos exactos de esa época en España y de esa cultura tan distinta, porque la esgrima no es lo mismo, es como el lenguaje de signos, ¿no? Pues tienes sordos que hablan de una manera en Cataluña y otros en América y otros en Francia, ¿no? Es curioso eso. No nos ponemos de acuerdo en uno solo, cosa que creo que está bien también, porque ahí tenemos una riqueza maravillosa, ¿no? Entonces, pues sí, estuve muchísimo tiempo estudiando esgrima para poder hacerlo mejor. Entonces ahí mmm, yo creo que fue un gran detalle porque fíjate que si eso fue considerado, por ejemplo, para la academia, ¿no? Yo entonces en ese momento es la película que a mí me facilita entrar en la Academia de Cine de Hollywood y es por la que todo el mundo dice, oye, esta esgrima está estupenda, porque claro, aquí, bueno, aquí allí en América, realmente en Hollywood se aprecia eso, se ve cuando una cosa está bien hecha. Y esa película estaba bien hecha en cuanto a esgrima. Entonces, eso es para mí era también un orgullo, ¿no? De que al ser la entrada en ese año de española, pues no ganó, pero bueno, digamos que fue para mí. ¿Y por qué no ganó? Fue curioso, pues porque fíjate tú, fue un engaño de una película argentina que se pasó por Uruguaya, cuando en Uruguay no había calificación de películas. Y eso es lo que hizo después modificar las leyes. Fue interesante como anécdota. Sí, Maestro de Esgrima sirvió también para modificar las leyes de la Academia de Hollywood. O sea, ya tengo 2 películas que modificaron leyes para siempre, ¿no? Cosas nuevas, sí. El Maestro de Esgrima fue Aparte, también, pues, dime. sí, no, aparte que en algún momento dijiste en de tus entrevistas que el actor debe buscar la verdad para poder, para poder mentir mejor, ¿no?
encontrar la verdad. Sí, Entonces, es lo que hace de ejemplo de lo que decís, ¿no? Que practicarse, llevar bien en serio para que pueda ser creíble, ¿no? sí. Otra película que es una constelación de estrellas y sí, sí, bueno, ya he nombrado que más de 200 películas, pero has trabajado también en más de 20 países, ¿no? Eh, Toda essa tu internacionalidade, não, esse protagonismo no extranjero, te hizo também perder um pouquinho de espaço dentro da Espanha, não? Esse é algo anedótico, não? Que é um exemplo também para que todos possam encontrar este espaço no mundo, pero te custou. Sí. E sei que contavas no momento que preguntaba, bueno, y seguí viviendo en Los Ángeles, no, hace 20 años ya vivo en España, ¿no? Sí, Costaba. sí, 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 sí. Es muy curioso porque hay como una especie de eh, romanticismo en que siempre vas a encontrar, ¿no? Dicen en inglés, el césped mejor en tu vecino que en tu casa, ¿no? Hay siempre esa idea de que ¿no? De que pues, si vienes de fuera, buf, ¿no? Si has triunfado fuera, ¿no? Pero hay un poco de envidia también en tu país cuando pasa eso, ¿no? Y entonces la gente empieza a decirte, bueno, tú quédate, que yo ya aquí es mi país, tú Andate, sigue, sigue, andate. andate, andate. Entonces, Exactamente. entonces, bueno, esa envidia que es tan española, ¿no? No puedo hablar de otros sitios, pero me parece que los defectos solamente los veo en España, pero bueno, es porque le conozco mejor. Pero, y me da más pena, ¿no? Porque me gustaría que no fuera así. Yo creo que no puedes tener una cosa cuando dice, siempre dice Scott, no puedes tener lo que estás criticando. Entonces, yo creo que ahí aprendí mucho, ¿no? Que realmente hay que ver las cosas positivas en todo y no pensar en eso. Pero sí es verdad que tú, donde pones tu energía, es donde las cosas van a pasar, ¿no? Yo siempre digo, muchas veces es una voluntad tuya o es la imagen que tú proyectas, o tienes que estar muy seguro del por qué haces las cosas, porque si no, eso tiene contradicciones, ¿no? Entonces, si tú estás realmente abocado, pues yo qué sé, como estuve yo durante pues más de 10 años, a un mercado americano y estás viviendo en Los Ángeles y pues claro que vas a perder todos los 90 en España, porque no estás ahí, ¿no? Claro. Entonces, los 90 son muy, No han has sido, ganado. claro, entonces han sido, has ganado cosas, pero has perdido otras. No puedes hacer todo en la vida. Eso ese es el mensaje, Como, ¿no? como, como se suele hablar, yo escribo mucho sobre relaciones, cuanto más tiempo das al otro, más tiempo que el otro tiene para ganar espacio, ¿no? Y algo es así, ¿no? Claro, claro, entonces hay que ver mucho Funciona. qué relaciones tóxicas no quieres y entender muy bien dónde no quieres ir con Eh, la gente, sí. Hice essa introdução para falar desta película que é realmente fantástica, a constelação de estrelas, não? Las 120 Minutes, bueno, las 101 Noches, ¿no? De Simón. Aí participa, estão todos aí, no, Assunta? Sí, Não yo creo faltou que nadie. sí, yo creo que lo único que quería era poner caras Mastroianni, todo. Harrison Ford, Depardieu, Lolo Brígida, não sei, Alain Delon, não faltou nadie, não? Sí, a mí me gustó muchísimo, ¿no? Porque pocas veces nos reúnen, ¿no? Claro, siempre vas con alguna agenda cuando vas a eventos, ¿no? Bien porque tienes que presentar tu película y tal, y no estás absolutamente, ¿no? Trabajando con las personas, porque solamente estás pues, con las personas que has trabajado, ¿no? Entonces, cuando te los encuentras así a todos, pues es muy interesante, siempre pasan cosas preciosas, ¿no? A otro nivel, una de las primeras películas que yo hice en España, quiero decirte, viniendo de Cataluña, es decir, Cataluña para mí es un poquito aparte de España, en el año 79 creo que hice una película aquí que se llamaba 127 millones libres de impuestos, es decir, una película ya por el título que era realmente comercial, pero nada más. Ahí me encontré con muchos actores de esa primera fila, ¿no? Y es lo mismo que esta otra que tú me comentas, es decir, ¿qué aprendes? Aprendes mucho de viendo, escuchando, ¿no? En ese momento yo aprendí, por ejemplo, tenía una gran contradicción, que era yo tenía que elegir por lo que a mí realmente me gustaba decir o yo tenía que hacer todo.
¿no? Entonces me encontré con actores que aceptaban absolutamente todo y otros que no aceptaban. Entonces, ¿cómo se puede vivir de esto si no aceptas todo? Mal. Es decir, la persona en la que realmente decía, no, yo no, solamente quiero hacer películas así. Claro, es que tenía el productor a su lado, es que estaba casada con él. ¿Entiendes? Y el pobre José Luis López Vázquez, un grande del cine español, claro, había hecho de todo, en 40 años había hecho de todo y todavía tenía ilusión para hacer papeles, es decir, para hacer personajes. No necesariamente... ¿Sabes? Entendí que esa responsabilidad que tiene el actor y que debe tenerla para hacer esas películas que realmente le gustan, tiene que estar, desgraciadamente, ¿sabes? Con películas en las que realmente, bueno, pues son, lo haces para tu economía, ¿no? Para poder subsistir. Y esas dos cosas tienes que medir muy bien y esa es la gran inteligencia, yo creo, de un actor, ¿no? De cuando sabe realmente en qué películas va a poder él hacer, aunque sean infumables. Entonces, bueno, mi carrera ha sido en los últimos años mucho más selectiva que lo que era en el principio, y así me quedo, ¿no? Me quedo pues con películas que realmente me gusta el contacto humano, que realmente me parece que no es solamente por hacer cine o porque mi nombre esté allí, que no porque, sino que las hago porque realmente tengo cosas que decir a la gente con la que yo digamos, he hecho esa reputación durante estos años, ¿no? Ese espectador que está deseando ver otra película de Asunta, bueno, pues yo quiero que esa película tenga sentido para él, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que es un camino de vida y que uno pues ha de elegir, ¿no? Y cuando estás con estos referentes del cine, cuando ves y preguntas, ¿no? ¿Cómo tú lo haces? O entiendes y puedes elegir muchísimo mejor. Eso es una de las cosas que el cine americano me sirvió a mí, ver lo que no quería hacer. Y qué gran billetera también tenía el productor, el director, a mano ahí para reunir toda esa gente, Robert De Niro, Pues sí. todo el mundo, ¿verdad? Es una de las raras veces que ocurre eso, ¿no? Y fuiste parte, eso es Bueno, un un gran mérito realmente, sí, también, sí, un gran honor, un gran sí, honor realmente. sí, sí. Eh, bueno, ahora creo que una de las películas que tuviste más que estar dando explicación, que fue Orquídea Negra, ¿no? Con Mickey Vida Rourke, salvaje, sí, sí, sí. en la que también protagonizaste una escena bien subida de tono. ¿Cómo fue grabar esta película? ¿Cómo fue ese contacto ahí? Bueno, pues ¿Fue tu primer fíjate, contacto o ya estabas bien adentro de Hollywood? O fue, bueno, ya venías de la serie, ¿no? De la famosa serie en Estados Unidos, de Falcon Crest, sí, Falcon Crest. de Eh, Falcon Crest. sí, bueno, para mí, a ver, qué guapa es ella, ¿eh? Qué guapa era, ¿eh? La Carreotis, era una gacela, era una maravillosa persona, y supongo debe ser. Y Mickey Rourke no tanto. No lo digo porque es verdad que me decepcionó un poquito, ¿sabes? Las personas a veces ¿sabes? Para mí me acordaba pues de todo el trabajo que hizo primero con Coppola, ¿no? De esas películas tan maravillosas que hizo al principio y luego, claro, cuando lo encuentras y ves que es una persona pues que se acaba de operar la cara y que resulta que está boxeando y no, ¿sabes? Era una especie de contradicción absoluta. Yo llevaba para él además un guión estupendo que me había dicho un productor que le llevara y no había manera de contactar con él y dije, mira, ya que vas a hacer una película, pues dile que lea este guión, ¿no? Y no fui capaz, porque realmente no era una persona que le interesaba por el contenido, sino solamente, pues eso, si había dinero, quién le pagaba, quién, ¿no? Entonces, bueno, es otra opción de vida, ¿eh? No digo que esté mal, es simplemente, bueno, no era la mía ni la del productor, que la hizo con otro actor, claro. Y claro, ¿no? Bueno, con la protagonista otra, fue su mujer, yo creo que estuvieron en dos películas, ¿no? Estuvieron casados, yo creo que estuvieron en otras películas más también. Estuve viendo, No sé, el nombre, Con pero Carreotis, dices. Pues no sé, sí, porque sí, desde luego con Carreotis Terry sí. Ortiz, Bueno, sí. sí,
Pues no sé, yo me acuerdo de ella, tengo el recuerdo por la mañana estar en el desayuno, desayunando y verla a ella paseando por la playa, corriendo y pensando, pero qué maravilla de persona, o sea, pero cómo se mueve, que tenía una gracia impresionante, Carreotis. Sin embargo, pues bueno, él la maltrató mucho y al final pues tuvo una denuncia, Miki, por ella, ¿no? Porque realmente pues la Ah, sí. pegaba, sí, sí. Y fue terrible, sí, se separaron mal. Sí, a mí me acuerdo que la maquilladora me decía, oye, yo no puedo más, yo no puedo taparle estos morados que tiene en la pierna. Entonces sí, era como bastante, ver eso no era agradable. Y luego vi toda esa construcción que a algunos actores les gusta hacer, ¿no? De esa cosa de sentirse estrellas o sentirse, ¿sabes? Y era bastante ridículo, la verdad. Entonces, no me ha gustado mucho todo esto de, ¿sabes? Aunque los he tenido y he tenido secretarios y cosas y que realmente pues he intentado también, ¿no? Poderme organizar. Cuando estás trabajando mucho necesitas personas a tu alrededor, pero caramba, llega un momento en el que eso también te puede comer, ¿no? Como le comió a Mickey Rourke de manera visible. Sí, sí, hay que escoger bien por qué haces las cosas. Bom, sí, impacta. Ahora, bueno, acá esperé essa película porque havia comentários acá, a gente perguntando. Acá te cuento, Assunta, que todos los que somos, aparte de que tenemos por cable TV espanhola, eu suelo ver muito, Ujú. ahora en la TV española pasan muchas películas eh, Sí. que son, que son de otros países, ¿no? Que son películas alemanas, pasan muchísimas películas alemanas, ¿no? De una escritora inglesa, ¿no? Que no me acuerdo el nombre de la escritora, pero suelen pasar muchísimas. Ajá. Y acá en Asunción solíamos ver bastante películas de Almodóvar y todo el cine español y de los Juan de Salazar hasta hoy suele pasar, ahora que está volviendo, mientras estuvo en pandemia también de forma virtual, entonces se consume bastante cine español acá Qué en... bien, en Paraguay. Acá había justamente había una pregunta para hablar del Matador, sé que es la única película de Ujú. Almodóvar que ele não tem os direitos, já era tu segunda participação, a primeira um pouco menor, e nesta assim como protagonista, não? Contame como foi gravar e se tem alguma anécdota da gravação com Almodóvar. Sí, bueno, sí, tengo dos o tres de él. A ver, sí, a ver, esta película me vino porque Charo López la rechazó. Precisamente por el desnudo. Yo ahí sí que realmente fue valiente vi que él realmente el desnudo no era lo que realmente quería, desnudo porque sí, sino que realmente sus desnudos era precisamente por esa provocación que él quería hacer de eso que hemos dicho de los años 80, ¿verdad? Entonces, a mí no me pareció, al contrario, me pareció algo que era imprescindible decir, necesario decir, ¿no? Y estaba dentro del mismo ADN de la película, ¿no? Planteaba pues esos amores extraños, raros, ocultos, ¿no? Que realmente, pues, bueno, estaba bien que, sabes, también decirlo, ¿no? Esa especie bueno, de personas que se aman extrañamente. Entonces, bueno, eso es lo que más me gustó de la película, ¿no? Y bueno, yo pues empecé a trabajar en esta película pues con referentes de los que entonces yo tenía, ¿no? La diosa Shiva cuando mata pues ¿no? Que está bailando encima de las calaveras, ¿no? Y realmente pues pensaba, bueno, pues por ahí, ¿no? Por ahí lo verás por ahí. Y entonces el primer día resulta que eran las escenas más difíciles, que eran esas de desnudo y tal, y él me vino a Almodóvar para decirme, oye, encantado estoy, qué bien, cuánta generosidad. Y digo, bueno, no, yo realmente, en fin, lo que hago, pues yo qué sé, es pues porque, no, mucha generosidad, o sea, vale, muy bien, generosidad, digo, bueno, y no, es que yo me he inspirado con la diosa Shiva. Y entonces el amor me miró y me dijo, ¿perdón? Entonces, claro, las referencias de los dos eran muy diferentes. Y yo en ese momento, eh, Claro.
no, sabes, no supe muy bien, sabes, cómo realmente podíamos congeniar más, ¿no? Era un hombre que me parecía muy divertido, me parecía que muchas veces era muy divertido, pero las veces que no era divertido, pues no me reía, ¿no? Y eso quizás, yo creo que él, cuando yo no me reía, no le gustaba. Entonces, yo creo que ahí, ¿sabes? Hubo como una especie de bichos raros que se encontraron los dos de mundos absolutamente distintos, ¿no? Era un momento, además, donde en los 80, pues a mí me gustaba muchísimo su cine, su atrevimiento, su manera de contar cosas, eso de recoger cualquier cosa y ponerlo en su estómago y en su cabeza y en su corazón y boom, y sacarlo de forma distinta, ¿no? Entonces, pues para mí me parecía muy interesante, ¿no? Que realmente pudiéramos trabajar juntos y para mí, pues eso, yo le había conocido en casa 2 o 3 veces antes porque mi marido entonces hizo una película que era con él de protagonista y entonces yo pues le conocí así, ¿no? Y de repente, pues cuando yo empecé a hacer más películas, y hice la de Saura como protagonista, estaba un poco de moda. Entonces él pensó en mí y ahí, porque Charo López dijo que no, y fue allí donde realmente, pues bueno, nos encontramos, pero éramos pues mundos distintos, ¿no? Por eso yo nunca he sido realmente una chica Almodóvar, por eso, sabes, esta película tampoco la tiene él dentro de su cine, es decir, es del productor todavía hoy, y no ha estado empujada por esa máquina tan estupenda que tiene Almodóvar ahora, ¿no? De la producción y Claro. distribución de sus películas. Entonces, siempre ha sido una película, digamos, fuera de lo que él ha estado promoviendo, porque bueno, pues los derechos los tiene otra persona, ¿no? No él. Entonces, bueno, ha sido una película interesante, por eso quizás se ha hecho más de culto, ¿no? Por eso, De pues, culto, sí. sí, por eso, pues, Película de culto. mira, aquí con este abrigo de un diseñador español, sí, sí. Sí, y ahí también esa capa tan estupenda que hizo Montesinos. Sí, ¿Volverías a trabajar con Almodóvar si te oh, invita claro, con gusto? yo además creo que ahora nos entenderíamos mucho mejor. Sí, 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 porque sabes, el tiempo, la vida, vas viendo las personas de una determinada manera, perdonas más, Cicatrizas. entiendes menos, tienes menos caprichos, entiendes menos, pero tienes menos caprichos. Eh, Quizás vas entendiendo un poquito a ti misma, ¿no? También, entonces, bueno, digamos que sí. Mm, Me pasa, Scott, el nombre que tú querías, que era Rosamund ¿qué? Pilcher. Rosamund Pilcher, ¿no? Que es la autor británica de las... Rosamund Pilcher, Exacto, sí, exacto. correcto, Eso es. correcto, Rosamund Pilcher. Que, hay más de 100 películas basadas en novelas de Rosamund Pilcher que suele pasar bastante por la Sí, TV española, sí. ¿no? Sí, 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 pues eso, Rosamund Pilcher, ahora me había dicho Scott. Y hay otra cosa interesante con lo de Matador. Yo diría que es una película huérfana, ¿no? Una película que no ha tenido padre, ¿no? Son de estas, por eso a mí la ética es lo que realmente yo, porque pienso que sí, caramba, ¿no? Si tú ves que como productor que Almodóvar quiere esta película, ¿por qué le dices que no la quieres, ¿sabes? Eh, es una cuestión de ego enorme que no me gusta mucho, ¿sabes? Me parece que las cosas tienen que ser más orgánicas y que al final, pues oye, quien quiere tener esa película, pues ¿por qué va, sabes? Y Porque va a decir simplemente, pues yo qué sé, porque me lo hiciste pasar mal, ahora no te la vendo, porque no sé qué, no sé, esto es todo, ¿sabes? Una tontería. eh, bueno, antes de ir a la última película que había separado, eh, Champagne Supernova, me gustó muchísimo ese corto, porque es bastante, te hace creer hasta el final que se trata de una cosa, pero se trata de otra cosa bastante diferente, ¿no? Sí, es muy bonito, Creo que sí, por eso aceptaste, ¿no? sí, sí. Por el elemento sorpresa, puede ser. Sí, 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 porque siempre la verdad y la mentira es algo presente bueno, en mi profesión, ¿no? El hecho de eso que hemos dicho antes, de que sea creíble lo que hago, pero en cada cosa, ¿no? Y es una persona honesta
esta. Entonces a mí me gusta que las cosas, ¿sabes?, poderlas decir sin tenerlas que pensar, ¿no? Que salgan de ese espacio donde es tuyo y bueno, y si te equivocas, pues bueno, estás realmente abierto a decir que te has equivocado, ¿no? Aquí observándolos. Dice Toti que está aquí. Qué bien, sí, Toti Madalena. Sí, sí, porque Toti Madalena es el autor de Champagne Supernova y está Mira un escuchándonos poco. ahora. Sí, sí, Toti Madalena. Y Buenísimo, saludos, muy buen material, realmente bastante creativo. sí, 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 eso a mí me gustó muchísimo porque está dentro de la familia también. Me gustó mucho porque era un momento donde realmente ¿sabes? Engañar, que no es engañar, es simplemente guiar a las personas hacia una cosa, ¿no? Y para después decir que es otra, es algo que siempre ha sido un problema conmigo, ¿no? Porque yo desde el principio lo digo todo, pero bueno, ¿no? O sea, hacer ese ejercicio, ¿no? Donde quizás los pocas cosas que digo no anticipan nada más que lo que, ¿no?, lo que le interesaba a la película también era interesante para mí, ¿no? Como siempre, o sea, fíjate tú que lo que a veces me ha enfadado, por ejemplo, hacer una película, un thriller, ¿no? Y tú tienes que hacer un thriller, entonces, claro, hay cosas que tienes que hacer porque está en el texto y porque entiendes que a la película funciona, que en ese momento esa persona entre en un sitio, ¿no? Pero tú como personaje dirías, pero es que yo no entraría nunca a un sitio oscuro, ¿sabes? Y tal, o sea, ¿sabes? Estas cosas que te hacen hacer como personaje, pero realmente está constreñido a un tipo, ¿no? A un género que no te gusta, que no, a mí no me ha acabado de gustar, ¿no? Porque no se puede desarrollar ese sentido humano de verdad, de credibilidad. Entonces, para mí, ese corto, pues era eso, ¿no? Era ver, a ver hasta qué límite, ¿no?, podíamos llegarlo gustándome, ¿no? Gustándome el que no se podía decir según qué cosas. Acá pregunta justamente, a ver un poco dónde está la pregunta. Si el título, pregunta Itzan, bueno, si el título tiene que ver que Totti puso con la canción de Oasis. Pues no lo sé. Eso habrá que preguntárselo. Toti, Parece contesta. que está por ahí Totti, Sí, que nos pero de conteste. una suplicación, sí. Que nos conteste. Mira, y este chico era un actor de mi escuela, de cuando teníamos la escuela. Ahora se llama David Villaraco, ha ido también a América, está haciendo también, ayudando a otros para todo eso. Sí, sí. Y la del vestuario de este corto, pues ha sido para mí Sí, también acá una contesta que revelación. sí. María Lafuente. Sí, ya lo he Acá contado, que contesta sí, que Totti. sí. ¿Ves? Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, porque Toti es un enamorado del cine, sabe muchísimo de cine también. Sí, sí. Pues sí, y bien, son personas pues que vas conociendo, ¿no?, en los sitios. El director mismo de esta película, ¿no?, que ha sido alguien que también hemos tenido como profesor en la escuela. En fin, son esas experiencias agradables que te hace conocer a gente dentro de la profesión, los que pues los tienes después como amigos o dentro de esa familia. Eh, Acá dice que el ver corto, sí, recomendadísimo. Champagne Supernova, coloca ahí. Muy bueno, una suspicacia fantástica. Sí, esto de los... Yo escribo relatos con títulos que la gente me da, dice Totti, que comenta justamente, y un amigo me dio ese título, que es una canción de Oasis, sí. Te vas a suponer eso, sí, también eh, pensaba eso. Sí, los cortos La para última mí, película que, sí, los cortos para mí, sí, perdona hacer un inciso ahí, los cortos para mí significan claro. mucho, porque, claro, es ahí donde está la esperanza, donde está la ilusión, donde están las nuevas ideas, donde, ¿sabes?, donde las personas casi no están intentándose definir con las cosas que hacen. Y eso es muy bonito y a mí siempre me ha gustado estar al lado apoyando con esas personas, porque ahí es donde yo me contagio también de esa ilusión del cine, ¿no? Para que veamos que no todo es crematístico, todo es dinero. También entender que quieres apoyar cosas, personas, ideas, ¿no? Y eso es muy importante también no olvidarlo. Perdón, era solo ese inciso. Contame como fue, bueno,
la última película que tenía separado, sé que son varios. El Jardín Secreto, hiciste con Cecilia Roth, ¿no? Ujú. ¿Cómo encarar esa película hoy en día? ¿Cómo dentro de, sos capaz de, voy a ver la película, o no? Porque hablaba de sadomasoquismo muchos años Sí. antes que Hollywood lo hiciera, ¿no? Muchos años antes. Y era un tabú. Hay una parte muy simpática en que te hace todo un cuestionario la vendedora de los artículos para saber qué es lo que van a hacer, porque no te venden Sí, nomás. O sea, muestra un poco sí, de los prejuicios que había en la época, ¿no? Si hoy en día sí. ya es complicado hablar con el políticamente correcto, en la época Sí. también tenía sus desafíos, ¿no? Tal vez. Muy bien, sí, Mike, absolutamente de acuerdo. Yo creo que estas las películas son bonitos, ¿no? Porque puedes, como tú has hecho aquí, ¿no? Tener paralelos, retratar mundos, comparar, y es muy interesante eso cuando refleja la cultura de un momento determinado, ¿no? Entonces, esto era la película en ese momento. Me acuerdo que el director es un hombre que desgraciadamente murió, Carlos Suárez, que era un director de fotografía con el que yo he trabajado después en Champagne Supernova. Él era el director de fotografía de ese corto, imagínate. Bueno, pues un hombre estupendo que ha enseñado muchos años dentro de la ECAM, un hombre estupendo. Bueno, y su hermano es también un grande del cine español, también, porque él ha sido director, Gonzalo Suárez, vamos, de las personas que ha hecho un cine también muy bonito dentro de... Yo nunca he trabajado con él, pero bueno. Entonces, me presentó al productor que, claro, en realidad el inspirador de toda esta película fue Berlanga, que él mismo en su vida personal se declaraba masoquista. Entonces, era muy interesante, porque claro, él tenía como referencia a Berlanga y yo me encontré pues hablando con Berlanga sobre, ¿y tú eso por qué? ¿Qué es lo que tú encuentras? ¿No? ¿Y tú eso? ¿Qué te pasa aquí? Entonces, él me dio él se rió mucho conmigo, porque claro, yo quería investigar, ¿no? Y qué es lo que tal, y qué es lo que sientes, y qué es eso. Y yo dije, mira, aquí son los sitios que puedes ir si te interesan de España para ver cosas, y estas son las revistas, y ya verás como tú dentro de, cuando tengas mi edad, lo serás también. Entonces eso siempre se me quedó entre ceja y ceja, ¿no? Y decir, ¿seguro? Esa cosa de lo oculto, de lo no transparente, y eso, eso sí que Berlanga se equivocó. La trama era muy loca, ¿no? Recibías todos los días una carta, ¿no? Eso es una... En la cual ibas a, sí, en la cual tenías que hacer actos de masoquismo con mujeres, ¿no? Que era otro tabú, aparte, que no, Sí, era sí, sí. otra cosa más complicada, no era con hombres, sino con mujeres, ¿no? Sí, Pero bien, eh, de sí, cierta manera se tomó con mucha madurez el tema. sí, se tomó con mucha madurez y además era una película en la que se ponía a práctica, pues piensa que esta película hizo a que también, ¿no? De director de fotografía que ha estado, o sea, el director de fotografía era el director y otro amigo suyo que era director de fotografía era Aguirre Sarobe, que ha hecho pues grandes películas también en Hollywood, etcétera, ¿no? Después de la película esta mía. Entonces, bueno, sabes, había un grupo de gente que estaban curiosos por el tema, ¿no? Y que bueno, ¿no? Es verdad que tenemos una sociedad un tanto masoquista. Entonces, ¿sabes? El cómo se aceptan según qué situaciones y el por qué te excitan otras, ¿no? Pues es bueno explorarlo. Entonces, a mí no solamente me hizo gracia, sino que me pareció pues algo también necesario a decir. Aparte que seguramente esa película fue un festín para los psiquiatras, psicólogos y todo eso, ¿no? Sí, Eh, algunas de mis películas es verdad, se pasan, por ejemplo, Coto de caza, la que he nombrado antes, esa que todo el mundo decía, mátale, mátale, se ha pasado mucho en congresos de jueces y juristas y abogados, sí, un y profesor bueno, de la universidad la ponía como ejemplo. y Jardín Secreto estás con Cecilia Roth, que es una también gran actriz. Eh, en la temática homosexual volviste a tocar también en Pourquoi pas moi,
en Sí, Francia, ¿no? sí, Que es una película fantástica donde un grupo de, vos sos la mamá, ¿no? De una de las chicas, un sí. grupo de amigas empresarias deciden revelarse a sus padres, ¿no? En una cena en una cena en común y fantástico cómo se toca también. ¿Cómo viviste ese personaje? Bueno, yo había pasado un momento difícil en mi vida después de, me acuerdo que esta fue la primera película que hice después de un momento que tuve de eso de mirarme al espejo y de volver a reelegir todo poco a poco, esa crisis de los 40, ¿no? Que nos pasa a todos y que creo que nos tiene que pasar a todos porque es muy, muy bueno eso de, ¿sabes?, de entender en esa especie de franja donde te faltan solo 40 años qué es lo que quieres hacer en la vida. Ahí cambié muchas cosas y me sirvió muchísimo estos 2 años sabáticos que me tomé, uno para bajar, como digo yo, y otro para subir, ¿no? Esta profunda mirada hacia uno mismo, ¿no? Me parece que ese fue uno de las películas que hice justo después de que había vivido todo ese, digamos, cara a cara conmigo misma, ¿no? Que por cierto fue en Argentina. Curioso. Entonces, ahí, en ese momento, claro, yo había tenido En experiencia. Patagonia, ¿no? En En Patagonia, ¿no? Patagonia, sí, eso fue la última película que hice. Luego estuve 1 año, 2 años casi sin hacer películas porque no quería hacerlas, sí. Cuando estaba yo averiguando quién era yo, dándole sentido a esto otra vez y entendiendo un poco qué es lo que quería hacer en estos 40 años. Un periodo muy bonito, un poquito duro por las personas que yo tenía en ese momento a mi alrededor, pero también para mí, pues, de un resurgimiento, creo, mucho mejor, ¿no? Como persona. Entonces, bueno, yo creo que ahí es algo que aconsejo siempre hacer. Pero, ¿qué estamos diciendo? Perdón, se me ha ido el hilo. Fantástico. Eh, para terminar, Maradona, durante toda su vida, tenía un apodo que se le decía Pelusa, pero nadie le llamaba de Pelusa, sí, siempre Maradona. En tu caso, tenés también Pito, ¿no? ¿Te Sí, llaman de Pito o no? pues mira, ¿sabes qué pasa? Pitu me lo decía mi primer marido, Carlos Tristancho, el que conocía primero a Almodóvar que yo. Y Pitu, pues es algo que se dijo entonces, pero luego ya nadie más me lo dijo, ¿no? Los Ángeles y eso. No, luego cuando volví de Los Ángeles, ¿no? Quizás en esa época donde eso paré todo y después volví a empezar. Ahí pues me empezaron a llamar cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, astuta en vez de asunta. Sí, por el Eh, nombre, justamente. Sí, absurda también en vez de asunta, pero esos nunca han colado, ¿no? Hay otra gente que pues el asunto, jaja, hace gracias, pero realmente nunca ha cuajado un mote conmigo. Yo creo que no sé, ya es tan fuerte asunta que ya tienes que poner demasiada atención con la Quedó, A, ¿no? dos S, UMPTA, que la gente ya no está para motes. Y entonces nunca, sí, a veces se han intentado chon, pero tampoco. ¿Sabes? No, no he cuajado ninguno hasta el momento, pero sí, se han hecho, sí, palabras, sí, juegos de palabras con eso. Assunta, te agradezco muchísimo. Ahí lleva un poco más de una hora. Espero que que hayas sentido cómoda, ¿no? Muy cómoda, Mike, Eh, porque has tomado eso que es tan difícil cuando entrevistas, que es tener tiempo para ver a la persona, ¿no? Y eso se agradece muchísimo, porque realmente la otra persona lo entiende así y sabe que, bueno, que te has tomado no solamente la molestia, sino el gusto, porque veo que muchas de las cosas que dices has hecho con pasión, entonces tus entrevistas son estupendas y las voy a seguir, porque seguro que has entrevistado a personajes también que han querido, como yo qué sé, ¿no? Despojarse de cosas y hablar. Entonces, la charla me parece muy interesante, me ha parecido. Mike, muchísimas gracias. muchas gracias a usted. ¿Algo más que quieras acotar? Ya hablamos de los proyectos que están ahí. ¿Algo más que quieras quedó en el tintero?
Bueno, sí, quizás teatro, son cosas es lo que ahora me tiene ocupada y quizás no lo he dicho, ¿no? Y pues estoy escribiendo una obra de teatro ahora, veremos si este proyecto puede salir pues a mitades del mes que viene, entonces ahí se sabrá si sí o si no, porque es una obra de teatro que está creada para la familia de cine y se llama La familia de Minerva. Bueno, es un paralelo en el siglo I sobre ese imperio que tenía el imperio romano, ¿no? Y esos valores ese legado, ¿no? Esas preguntas que yo quiero hacer con esta obra de teatro, que es qué es lo que realmente vas a dejar, ¿no? Cuando te mueras, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, es interesante. Creo que todo el mundo ahora tenemos que entender un poco también eso, ¿no? ¿Qué es lo que queremos dejar? Porque, claro, nuestros hijos, pero quien no ha tenido hijos y quien ha tenido hijos, de todas maneras, los hijos se van en esa última etapa de su vida que es perfecta para la reinvención, ¿no? Miremos un poquito ahí, ¿no? Mirar un poquito de cara a cara a lo que va a pasar irremediablemente a todos, que es nos vamos a morir, pues mirarlo como también algo positivo de esperanza para las otras generaciones, ¿no? Entonces creo que eso es bonito también decirlo y por eso estoy haciendo lo de la obra de teatro. Y también pues porque voy a dar la oportunidad, esperamos, de trabajar a muchos de la gente que está con nosotros, de los miembros de la comunidad. Entonces me hace ilusión hacer eso y bueno, pues ahí estamos, luchando como siempre. Perfecto. Muchísimas gracias. Gente, yo voy a estar compartiendo en la página de Facebook, ya pasó un poco más de 25.000 seguidores, hablando con Mike Peras. Allá voy compartiendo también YouTube. Voy a pasar los enlaces a Asunta para que pueda compartir. Sí, Acá sí. queda también mi Instagram. Y el Patreon Y ahí, sí. Patreon.com/Asunta sí, Serna es también donde podéis haceros de la familia de cine. Si desde Paraguay queréis estar con nosotros, desde todas las partes del mundo, pues ahí patreon.com/Asunta Serna. claro, la gente entra ahí para poder conocer más. Está en YouTube y sí, en YouTube, ¿no? Y la página también, Familia de Cine, en Google buscar. Muchísimas gracias, Asunta. Gracias a ti, Mike. Espero que, el como enlace dije, Campaign Supernova en tu página en Facebook. Ha puesto el enlace al corto de Champagne Supernova en nuestra página de Facebook para que podáis también ir a verlo los que no lo hayáis visto. perfecto, perfecto. Espero que pronto, ¿no? Una vez que pase todo eso, puedas venir a Paraguay. Me encantaría y cómo no, me parece que es algo que es un deber que tengo ya porque realmente pues más personas iré conociendo de Paraguay, más ganas tendremos de ir y de hacer un seminario, una charla, unas clases, lo que sea. Para mí es esencial eso de que podamos comunicarnos y ahora en ese momento tan ¿no? de miel, de dulce que es el empezar ahora, ¿no? Con el cine, que vale la pena hacerlo bien y rodearse pues de gente experta o de gente que a través de la profesionalidad pues podemos, yo creo, aportar cosas. Entonces es un momento muy interesante para todos ir a Paraguay, sí. Estoy intentando Perfecto, muchísimas gracias. Que sigas teniendo esto más de lo que ya tuviste en toda tu carrera, ¿no? Que es algo fantástico. Como dije, esperamos que algún día puedas venir y tener mucho que aportar, que enseñar, que va a ser fantástico. Muchísimas gracias, Asunta. Lo que Y quieras. tenga muy bueno Y otra vez día. quiero dar también un recuerdito a Doménico, que gracias a él esto ha sido posible. Claro, un gran saludo sí, a Domenico, ¿no? Que nos hizo el contacto, que es parte también de la familia del cine y que es un director también con muchísimo talento. Sí, a descubrir, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Asunta. Gracias, Mike, por Estaré todo tu compartiendo tiempo. los enlaces. Gracias, que vaya Gracias a todo usted. muy bien. Chao, Mike. Chao, chao.